hablar aspectos básicos. eh, Vamos a hablar de aspectos básicos sobre diseños descriptivos y analíticos. Vamos a hablar primero algo pequeño sobre qué es un diseño de investigación, luego de diseños descriptivos, analíticos y una breve introducción a otros estudios. La idea es tratar de hacerlo comprensible y que he usado un ejemplo práctico. Antes de empezar, tengo que hacer un disclaimer de que el material lo he elaborado yo, pero ha sido usado en base a material elaborado por un colega mío, eh, Miguel Moscoso, pero los ejemplos y la mayor parte son aportes míos, ¿no? Pero igual gracias a Miguel por las diapositivas de base. Primero, ¿para qué sirve la investigación epidemiológica? El objetivo de hacer investigación epidemiológica es desarrollar conocimiento para poder aplicarlo a nivel poblacional. Eh, Esta información puede ser solo de la experiencia, donde yo no intervengo ningún factor y observo qué es lo que pasa y identifico factores, identifico variables, o pueden ser productos de la experimentación. Está basada en investigación con seres humanos. Como toda investigación con seres humanos, debe estar realizada en cumplimiento con las normas bioéticas en investigación. Se pueden estudiar subgrupos de la población, brotes de la población o la población en general. Y también se pueden hacer extrapolaciones para un grupo en particular o para la población en general. Ahora hablemos del tema que nos interesa hoy, sobre los diseños de investigación. ¿Qué son los diseños de investigación? Cuando ustedes van a construir una casa, por ejemplo, hay un arquitecto que les construye un plano y les elabora un diseño. Y en base a este diseño, los constructores hacen las paredes, ponen las ventanas, ponen los muebles. Entonces, un diseño es un modelo, que en investigación es un conjunto, un modelo de procedimientos, métodos y técnicas para responder una pregunta de investigación. Y estos procedimientos, métodos y técnicas sirven para diseñar el estudio, para recoger datos, para analizar los datos y para interpretar los resultados. Entonces nos ayudan en todo el proceso de la investigación, no solamente en un punto, ¿no? Es algo que se sirve a lo largo de todo el estudio. ¿Qué tipos de diseño de investigación existen? Hay diferentes clasificaciones que van a encontrar en libros de metodología, en libros de epidemiología, en investigación en salud, etcétera, ¿no? Incluso empezamos por los tipos desde el enfoque, que pueden ser cualitativos y cuantitativos, dependiendo de la data que se quiere recoger. Hay mayor predilección, mayor trabajo en estudios de investigación cuantitativos, es decir, con data que implica valores numéricos, a investigación cualitativa, pero ambas son importantes. Ninguna es mejor que la otra. De hecho, se complementan y ambas pueden responder una pregunta de investigación de manera diferente. Dicho esto, otros tipos de investigación que existen es dependiendo de la secuencia temporal, ¿no? ¿En qué momento se realiza? Que puede ser en un solo momento, que sería un estudio transversal, o que puede ser en un seguimiento hacia adelante o hacia atrás, que puede ser un estudio longitudinal. Los estudios transversales son como una foto del momento, solo lo que sucede en ese preciso instante, en ese punto en el tiempo, mientras que un estudio longitudinal es como un video, ¿no? Un video que puedo ver visto, que puede ser visto nuevamente hacia atrás o hacia adelante. Si es hacia atrás, ya viene aquí un poco de cronología, sería un estudio retrospectivo. Y si lo vemos hacia adelante, sería un estudio prospectivo. Si es que yo solamente voy a observar y no voy a intervenir
en ninguna variable, en ningún sujeto que yo voy a estar observando es un estudio observacional. Pero si yo asigno un factor de riesgo, modifico alguna variable o intervengo en el comportamiento o actitud de mi población, es un estudio experimental. Y por último, según su finalidad, los estudios de investigación pueden ser analíticos o descriptivos, que es muy intuitivo saber a qué se refiere cada uno, ¿no? Mientras que uno solo describe, narra los sucesos, el otro establece, realiza análisis. Estos dos últimos son a los que nos vamos a revisar con mayor profundidad. Según la asignación de factores de riesgo, si es que yo voy a solo observar, no voy a intervenir en los participantes, es un estudio observacional. Si voy a hacer alguna intervención, es un estudio experimental. Si la asignación de sujetos se hace de manera aleatoria o al azar, es un ensayo clínico aleatorizado. Si no es al azar, por conveniencia, es un ensayo clínico no aleatorizado. Dentro de los estudios observacionales, que es a los que más vamos a revisar, si se hace una comparación entre grupos o no, algún tipo de comparación entre grupos en el mismo grupo o el grupo con otra población, es un estudio analítico. Si yo solo voy a describir y saber qué es lo que pasa, es un estudio descriptivo. Y dentro de los estudios analíticos pueden darse principalmente en tres figuras: un estudio transversal, un estudio de caso control y un estudio de cohorte. Entonces, vamos a revisar un poco más a profundidad de estos tres últimos, ¿no? El estudio transversal, el estudio de caso control y el estudio de cohorte. De acuerdo a la secuencia temporal y cronológica, les repito, el transversal es una foto del momento, si es hacia adelante sería, y es un seguimiento, sería longitudinal, si lo sigo hacia adelante prospectivo, si veo hacia atrás y le hago un seguimiento sería retrospectivo. Para casos y controles, yo escojo un evento en un punto en el momento y voy hacia atrás para saber qué es lo que pasa y es un caso control. Y por lo general los ensayos clínicos establezco un punto en inicio y lo sigo hacia el futuro, ¿no? Es un poquito de repetición de lo que ya les he estado mencionando. Ahora, los estudios observacionales pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos. Dentro de los descriptivos están los reportes de caso, los estudios transversales y los estudios ecológicos. Dentro de los estudios analíticos está el transversal, pero ya analítico, el caso control y los estudios de cohorte. Y dentro de los estudios experimentales están los cuasi experimentales y los ensayos clínicos aleatorizados. También están los ensayos comunitarios o por clústeres. Pero de estos, los ensayos comunitarios y los ecológicos no vamos a tratar ahora. También existen otros estudios que no calzan exactamente en la división de observacionales y experimentales, pero están estudios diagnósticos, que su objetivo es saber la sensibilidad o especificidad de alguna prueba diagnóstica y qué tan efectiva es para demostrar o para medir lo que queremos que mida. Existen las revisiones bibliográficas que recolectan toda la información posible y la resumen. Existen las revisiones sistemáticas que responden a una pregunta en específico, igual, buscando toda la información que existe y analizando los resultados en forma global. Y también están los estudios en modelos animales, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos entender estos estudios? ¿Por qué es importante? Y hay algo que se llama la pirámide de la evidencia. Dijimos que los los diseños de investigación nos ayudan a responder preguntas de investigación, pero cada uno responde la pregunta hasta cierto punto y con limitaciones. En la base de la pirámide
donde la cima es lo mejor, en la base están los estudios in vitro, ¿no? En laboratorio. Luego estarían los estudios en modelos animales, seguido de las ideas, opiniones de expertos editoriales. Proveen un poco de mejor información los descriptivos, ¿no? Casos controles, los estudios transversales. Un poquito más arriba están los estudios de corte y casi en la cima están los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados. Y más que esto son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Vamos a ir con un ejemplo viendo un poco desde la base hasta la cima. Y vamos a ver cómo el nivel de evidencia se hace más fuerte con cada uno de estos estudios. Vamos a trabajar con un ejemplo muy práctico para este momento. La afirmación de que la ivermectina cura la infección por COVID-19. Entonces, mi pregunta será, ¿la ivermectina realmente cura la infección por COVID-19? Entonces, en un laboratorio, hicieron un estudio y demostraron que la ivermectina, en una dosis única, era capaz de reducir hasta 5.000 veces o de inhibir la capacidad de reproducción del virus en un cultivo celular. Entonces se emocionaron y dijeron, bien, tenemos la cura para la COVID. La ivermectina debe usarse para contrarrestar la infección por SARS-CoV-2. Pero, un momentito. Antes de lanzarnos a usar la ivermectina diestra y siniestra, las principales autoridades sanitarias, OMS, FDA, EMA, dicen que no se puede recomendar el uso de ivermectina en seres humanos porque solamente se ha probado in vitro y hay que hacer estudios para saber la eficacia y la seguridad. Bueno, entonces hay una solución para esto. Vamos a realizar estudios en seres humanos. Bien. Pasamos a un nivel un poco más alto. Un grupo de renombrados infectólogos leen el informe de la actividad in vitro de la ivermectina y como es un fármaco que se ha aprobado hace muchos años por la FDA, lo recomiendan a sus pacientes porque es un medicamento usado desde hace muchos años, es barato, se puede usar en una sola dosis, además es seguro, es eficaz para parásitos, pero no les importa y dicen, todos debemos usar ivermectina. La ivermectina en una sola dosis debe usarse para curar la infección por COVID. Pero a este nivel solo estamos con opinión de expertos. Pueden ser muy renombrados los infectólogos, pero su sola opinión no es suficiente para estar seguros que la ivermectina cura la infección por COVID en humanos. Las autoridades sanitarias insisten en que se tiene que realizar estudios en humanos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos ya más motivos para realizar estudios en humanos. In vitro no es suficiente, la opinión de expertos no es suficiente. Hay que hacer estudios en humanos. Luego, en un hospital, seguimos con la fiebre de la ivermectina. De pronto, en un hospital pequeño, 10 pacientes que tenían COVID toman ivermectina durante los primeros días de la infección y no desarrollan cuadros severos. Todos celebran, festejan y dicen, bien, la ivermectina evita que se desarrollen cuadros graves de la enfermedad. Debe tomarse en fases tempranas de la infección. Pero solo estamos hablando de un reporte de casos. Son solo 10 pacientes y un reporte de casos puede verse como algo anecdótico y no es evidencia suficiente para tomar una decisión sanitaria tan importante. Entonces, las autoridades sanitarias, muy malas ellas, dicen que no se puede hacer una recomendación de tal magnitud porque no se puede soportar la evidencia en 10 pacientes.
¿Qué se tiene que hacer entonces? Ah, bueno, si 10 no es suficiente, hay que hacer estudios con muchas más personas. Y viene un nivel más alto de este tipo de estudio. Un estudio transversal descriptivo. En un hospital más grande, en un hospital del tercer nivel, se revisa la historia clínica de 234 pacientes, muchísimo más que 10, que han sido dados de alta y se encuentra que 72% de ellos, más del 50%, ha usado ivermectina los primeros días de la infección. No evalúan ninguna otra cosa, solamente si usó ivermectina o no ivermectina o no al principio. Además, estas historias clínicas fueron sacadas al azar y provienen de diferentes partes de la región porque es un estudio de un hospital de referencia. Siguen emocionados y dicen, usar ivermectina evita cuadros graves y los pacientes tienen más chance de ser dados de alta. ¿Por qué? Porque en todos mis pacientes que se han dado de alta, más de la mitad había usado ivermectina. Entonces, esto es un buen, es un buen indicador. Pero esto solo es un estudio descriptivo, solo tengo un grupo de pacientes en los que estoy identificando características en común o características que los diferencian. Entonces, las autoridades sanitarias insisten en que no es suficiente y que se necesitan más estudios. Y aquí la prensa, las personas se emocionan y dicen que se necesita, un grupo de activistas dicen que la ivermectina es efectiva para tratar la COVID y evita que muchos pacientes lleguen al hospital, que ese estudio descriptivo que se hizo demuestra que muchos pacientes que usan ivermectina son dados de alta. ¿Cuántos más sabrán que han usado y no han llegado al hospital? Para darle más evidencia a las autoridades sanitarias o al grupo de activistas, se sugiere que se hagan estudios en pacientes hospitalizados y ambulatorios. O sea, ya tengo diferentes grupos, ¿no? Voy a hacer una comparación. Hasta el momento, con el ejemplo de la ivermectina, hemos visto dos tipos de estudios descriptivos y otros dos antes que están que son los estudios in vitro y las opiniones de expertos. Hemos visto el reporte de casos que narran cómo sea de un caso clínico poco usual, de un solo caso o puede ser un grupo de casos. Y solo describen signos, síntomas, características, tratamientos. Y están los estudios transversales que a este nivel son solo descriptivos en los que describen, valga la redundancia, detalladamente las características de interés de la población y utilizan promedios, porcentajes, frecuencias. Solo narran qué ocurre con las características. Entonces, hasta aquí hemos visto estudios descriptivos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por el silencio asumo que no hay ninguna pregunta. Seguimos con el ejemplo de la ivermectina. Tenemos a nuestro grupo de activistas que dicen que las farmacéuticas no quieren que se use ivermectina, pues porque les traería abajo el negocio y porque la OMS está conspirando para que las personas no se curen y se mueran y todos deben tomar ivermectina. Entonces, habíamos quedado en que solo ver en pacientes hospitalizados no era suficiente y que era mejor ver en pacientes ambulatorios. Entonces, en una ciudad X, que le hemos puesto Pericolandia, se recolectan datos de 300 personas que se curaron de la infección por COVID. Se enfermaron, pero pasó un tiempo y ya dejaron de tener la enfermedad. De estos pacientes que se curaron, 300 estaban sanos, solamente 20% de ellos habían sido hospitalizados, o sea, un grupo pequeño.
Cuando comparan, se encuentra que el 50% de los pacientes que no se hospitalizaron habían usado ivermectina, mientras que solo el 14% de los pacientes, por ciento de los pacientes que estuvieron hospitalizados usaron ivermectina. Ah, mira, eso quiere decir de que la gran mayoría de que no se hospitalizó usó ivermectina. Y poquitos de los que se hospitalizaron usaron ivermectina. A los que usan más ivermectina, entonces no se van a hospitalizar. Saltan de emoción los activistas y dicen, usar ivermectina evita cuadros graves y además evita que las personas lleguen a hospitalizarse. Todos, por favor, usen ivermectina para no saturar los hospitales. Las autoridades sanitarias, muy pesadas ellas, dicen que no es suficiente y que se necesitan más estudios. Pero el grupo de activistas está convencido de que la ivermectina evita que los pacientes se hospitalicen. Incluso afirma que previene la infección. Entonces, para darle la razón a uno o a otro, se decide evaluar si el uso profiláctico de ivermectina evita el desarrollo de la infección por COVID. O sea, si yo no tengo la enfermedad, tomo ivermectina, voy a evitar que me dé COVID. Y aquí pasamos a un siguiente nivel en la pirámide de la evidencia. Se hace un estudio de caso control. En un hospital se toman muestras de PCR a todos los profesionales de salud. A todos. Todos los profesionales de salud se les toman muestras de PCR. 186 de ellos da negativo a COVID. Como no tienen el evento de interés, que es COVID, son los controles. Y otros 186 dan resultado positivo. O sea, sí tienen COVID. Como son positivos al evento, son los casos. Se encuentra que el 40.9% de los controles, o sea, de los que no se enfermaron con COVID, tomó ivermectina. Y solo el 22% de quienes sí tuvieron casos usaron ivermectina. Entonces dicen, mira, cuanto más personas que trabajan en un hospital usan ivermectina, menos chance tienen de enfermarse. Debe usarse ivermectina porque previene la infección. El Ministerio de Salud debe dispensar, debe entregar ivermectina a todos los lugares. Pero aquí tenemos un tipo de estudio. Primero vamos a revisar un poco este tipo de estudio. Tenemos un estudio que se llama casos y controles. En los estudios de casos y controles se selecciona a los sujetos en base a la enfermedad. En nuestro caso, la enfermedad es COVID. Aquellos con la enfermedad o con el evento de interés son los casos. Y aquellos que no tienen la enfermedad son los controles. Se les ubica en un punto y se mira hacia atrás qué es lo que ha pasado con estas personas. En este momento en el tiempo, a todo el personal de salud le hicieron PCR, identificaron positivos, identificaron negativos y vieron hacia atrás y les preguntaron, ¿tomaste ivermectina? Sí. ¿Tomaste ivermectina? No. Quienes tomaron ivermectina son los que estuvieron expuestos y quienes no tomaron son el grupo de los no expuestos. En ambos casos, la proporción de expuestos y no expuestos va a ser diferente para los casos y para los controles. Entonces, básicamente este es el esquema de un estudio de casos y controles. Volvemos a nuestro ejemplo de la ivermectina. Con un estudio de casos y controles no es suficiente, se necesitan más estudios. ¿Qué es lo que dicen las autoridades sanitarias? Que no se sabe en qué fase de la enfermedad tomaron ivermectina ni cuántas dosis tomaron. Solo se les preguntó, ¿tomaste ivermectina? Sí, no. No saben si tomaron una gota por
por kilogramo de peso, si lo tomaron todos los días, una vez a la semana. Entonces, no sería justo atribuirle el beneficio solo a la ivermectina. Hay que saber en qué medida la ivermectina está funcionando, entre comillas. Bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que evaluar a las personas con el mismo nivel de exposición, o sea, que tengan los mismos factores de riesgo. La solución, un estudio de cohortes. En 2 hospitales que tienen el mismo nivel de riesgo, porque trabajan con, tienen áreas COVID y áreas no COVID, se recomienda, la persona decide, pero se recomienda el uso profiláctico de ivermectina en todos los profesionales de salud. Y además se les dice qué cantidad van a tomar. Entonces, están estandarizando a las personas, o están estandarizando los factores de riesgo, están estandarizando la dosis, ¿no? Para evitar que haya errores que puedan confundir la conclusión. Entonces, 271 personas profesionales de salud, por su propia cuenta, deciden usar ivermectina una dosis por semana. Como ellos deciden utilizar y ellos deciden usar, se les llama el grupo expuesto, porque se exponen a la intervención que sería el tomar o no tomar ivermectina. Mientras que otros 271 no creen en la recomendación, entonces son el grupo de los no expuestos. A todos ellos se les sigue por 28 días y en estos 28 días el 1.8 de los expuestos, o sea, de los que tomaron ivermectina, desarrollaron infección. Mientras que en los que no tomaron, 6.6 se enferman. Entonces, quienes no toman ivermectina tienen más chance de enfermarse. Conclusión, insisten en que la ivermectina previene la infección por COVID, infección por SARS-CoV-2. Revisemos un poco las características de un estudio de cohortes. A diferencia de los estudios de caso control, la selección se hace en base a la exposición. Casos y controles, la selección se hace en base al evento. En las cohortes se hace de acuerdo a la exposición. Un grupo de expuestos que tomaron ivermectina y un grupo de no expuestos, o sea, que no tomaron ivermectina. Puede ser, la exposición puede ser, en este caso, usar ivermectina o no, o puede ser cualquier otro factor de riesgo. Por ejemplo, el fumar para desarrollar cáncer de pulmón, estar expuesto a metales pesados para tener deterioro cognitivo, etc. Se sigue a los sujetos. Esta es una característica, ¿no? Hay un periodo de seguimiento que puede ser hacia adelante o hacia atrás. Y se compara, en ese seguimiento, algunos van a desarrollar el evento y otros no. Se compara quiénes tienen riesgo de enfermar entre los expuestos y los no expuestos. ¿Cómo sería gráficamente? En un punto, en el día 1 del mes, ambos hospitales recomiendan el uso de ivermectina. Todos están en riesgo, todos trabajan en el hospital, tienen riesgo de contagiarse de COVID. Ojo que aquí es una asignación natural. Yo como investigador no decido quién va al grupo de expuestos y quién va al grupo de no expuestos. Es una asignación donde no hay intervención. Entonces, un grupo de profesionales por su propia cuenta deciden tomar la ivermectina y otro grupo decide no tomar la ivermectina. Se les sigue por 28 días, algunos desarrollan COVID, otros no, en ambos grupos, en diferente magnitud. Entonces, este es el esquema básico de un estudio de cohortes. A veces estas flechas pueden estar hacia atrás cuando es un estudio retrospectivo. Volvemos a nuestro ejemplo. Las autoridades sanitarias insisten en que no es suficiente y que se necesitan más estudios. Alegan que no se sabe el nivel de riesgo de los profesionales de salud, pues hay personas que pueden trabajar en área COVID,
y pueden tener más chance de infectarse que las que no trabajan en área COVID, a pesar de que todas trabajan en un hospital. Entonces, ¿qué tal que quienes no se infectaron no fue porque tomaron ivermectina, sino que fue porque no estuvieron expuestos al virus? Ya no les va haciendo mucha gracia al grupo de activistas, ¿no? Porque, o sea, les ponen muchas trabas. ¿Qué se puede hacer es para este problema de que el riesgo de exposición puede ser diferente? Se tiene que controlar estos factores de exposición. Hasta este punto hemos visto los estudios analíticos. Primero vimos los descriptivos, reportes de caso y transversales. Y ahora hemos visto 3 estudios analíticos. Transversal analítico es similar al transversal descriptivo, pero se pueden hacer comparaciones y se pueden explorar asociaciones preliminares o exploratorias. Se pueden realizar control por confusores. Tenemos otro tipo de estudios analíticos, los casos y controles, donde se clasifican en base a la asociación del evento. ¿Tiene el evento o no? Y los estudios de cohorte, que también es un estudio observacional analítico, en donde se observa al grupo de acuerdo a su exposición. Entonces, eso sí, acuérdense, por favor, cuando es caso y control, de acuerdo al evento; cuando es cohorte, de acuerdo a la exposición. La característica en común de estos 3 estudios es que se pueden hacer comparaciones, se pueden establecer análisis, ¿no? Se pueden hacer asociación con diferentes factores, variables dependientes e independientes. Entonces, ahora vamos a ir un poquito más allá y volvemos a nuestro problema de la ivermectina. Pero antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí sobre transversal analítico, casos de control y estudios de cohorte? Por el silencio asumo que no hay preguntas. Pasamos a un nivel un poco más alto. Hay 2 personas que levantaron la mano. Luis Alzamora. No, solo una persona, Luis Alzamora. Luis, ¿puedes abrir tu micro y hablar? O escribir si deseas. Perdón. Ok. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un caso control y una cohorte retrospectiva? Sí, ya me permitieron abrir el micro. ¿Me escuchan? Ok. Sí, Ya. Sí. ¿Quieres agregar algo a tu pregunta? Sí, la pregunta fundamental es, ¿dónde estaría el factor de exposición en una cohorte retrospectiva? O sea, la causa no la tengo en el presente, sino ¿dónde estaría la causa en una situación de una cohorte retrospectiva? ¿No? O sea, la exposición y el efecto. Esa es mi duda, gracias. No tengo lapicito. Ya. Perdón que pase tan rápido, quiero volver a esta diapositiva. Una cohorte retrospectiva. Yo escojo aquí, a este nivel, en las cohortes, la clasificación se hace de acuerdo al nivel de exposición. Entonces, y en el presente identifico el factor de exposición de mi evento de interés. ¿Qué factor de exposición puede ser? Se me ocurre algo con metales pesados. Digamos, en La Oroya, en una comunidad de La Oroya, hay grupos
todos están expuestos. Hay un grupo que vive más cerca al asentamiento minero, entonces tiene exposición a metales pesados. Y en quienes viven un poco más lejos no tienen mucha exposición a metales pesados. Entonces, yo voy hacia atrás, la idea es, voy hacia atrás, hay un grupo de personas que ha estado expuesta a metales pesados, un grupo de personas que no ha estado expuesta a metales pesados. No voy a, ¿cómo les hago el seguimiento? Reviso sus historias clínicas y veo quiénes desarrollaron, quiénes tienen metales, quiénes tienen plomo en la sangre y quiénes no tienen plomo en la sangre. Entonces, yo selecciono primero en base al factor de exposición, que sería exposición a metales pesados, y mi evento sería tener metales en sangre, ¿no? A diferencia en los casos y controles, el punto de partida, es el evento. De pronto yo ya sé quiénes tienen metales en sangre y quiénes no tienen metales en sangre, y me voy hacia atrás para saber quiénes estuvieron expuestos o no. La diferencia principal es en la selección, ya sea del evento o del factor de exposición. No sé si me deja entender. Doctora, gracias. Gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta. ¿Con qué estudio podríamos iniciar nosotros una investigación? Con cualquier estudio, o sea, O sea, existe, ¿cuál sería el más fácil para desarrollarlo? Eso quería preguntar. ya. No hay una fórmula secreta para saber cuál es el mejor estudio, cuál es el estudio más fácil. Depende de muchas cosas, como qué pregunta de investigación quieres responder, qué tan factible es, qué tan relevante es, qué tan ético es, y también de cuántos recursos posees tú recursos en tiempo y en dinero para realizar este estudio de investigación, ¿no? Entonces, no hay una respuesta exacta a esa pregunta. Por simplicidad, es más sencillo hacer estudios transversales, analíticos, en los que o descriptivos o analíticos, en los que puedes encontrar algunos factores asociados a cierto evento, pero, no es que sea, y estos estudios tienen obviamente sus limitaciones, ¿no? Muchas gracias. Carlos Morales. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Sí, en el caso de que, por ejemplo, quiera hacer una comparación de, de una enfermedad y ciertas características, eh, ciertos factores de esta, entre países, el transversal analítico sí nos podría servir. Una En este caso comparación. de que sea, por ejemplo, de que sea em, de que sean conclusiones a partir de historias clínicas ya hechas, o sea, que sean abordajes, que sean conclusiones sacadas de un registro de historias clínicas. Nuevamente, va a depender de la pregunta que tú quieras responder. Ahora, tu población puede ser de un solo hospital, puede ser multicéntrica, puede ser un hospital pequeño, un hospital grande, o diferentes hospitales en diferentes países. Va a depender de la pregunta que quieras responder. Y también depende del evento. Por ejemplo,
los estudios de casos y controles se recomiendan para casos escasos, ¿no? Para eventos raros. Porque imagínate que haces un estudio de cohorte para un evento que se va a dar en muchos, muchos años. Tú quieres ver la exposición a cierto metal y el desarrollo de leucemia. La leucemia se va a desarrollar en muchos años. Entonces, vas a tener realmente el tiempo y el dinero para hacer un seguimiento de 10, 20 años. O si es un evento que ya, un factor de riesgo, un evento que estuvo en el pasado, tienes los datos para las variables que quieres medir. Entonces, son preguntas que se tienen que hacer, ¿no? O, o si quieres, me puedes especificar un poco más a qué va tu pregunta y quizás te pueda dar Sí, otra respuesta. bueno, sería, por ejemplo, una enfermedad muy común, ¿no? Ver la incidencia en los países de Latinoamérica. Por ejemplo, sería, ¿no? Tuberculosis, la incidencia en ciertos países de Latinoamérica y comparar, ¿no? Los registros que hay en dos hospitales o no sé si para hacer, para no hacer tan, no sé si sea necesario todos los hospitales de mi región o limitarlo a ciertos hospitales nada más y así comparar los de mi región. Por ejemplo, en mi caso sería México, sería otro país y otros países. Entonces, a partir de ahí ya sacar, yo pensaba en un transversal analítico para no Ya, alargar la... sí. Ujú. Ya, entiendo. Eh, Uno, me acabas de decir que quieres ver la incidencia. Ten cuidado ahí un poco con los términos porque una cosa muy diferente es la prevalencia, que es algo de momento en un periodo de tiempo determinado, y otra es la incidencia. Por lo general, para la incidencia, tú estableces un periodo de tiempo y en ese periodo ves cuáles son los casos nuevos. Los casos nuevos son la incidencia, ¿no? Entonces, ¿realmente quieres incidencia o quieres prevalencia? Algo para pensar. Otro es Por que, ejemplo, serían, ajá, serían podría ser en los últimos 2 años o en el último año, y obviamente se agregarían otros factores en cuanto se fuera desarrollando ya la revisión de estos casos y ya se armaría la base de datos. ujú. Entonces, ahí sí, si tienes un periodo de seguimiento, sí puedes ver incidencia, sea en el periodo que tú determines. Para el nivel de injerencia te va a servir saber en cuántos hospitales puedes hacer. Digamos, si yo quiero hacer en todo Lima, puedo ir a todos los establecimientos de salud, a los miles y miles que hay, y recoger los datos de las historias clínicas. Pero esto me va a tomar la vida, requiero de más tiempo, pero sí, mis resultados van a ser más precisos porque tengo los datos de todos los hospitales, como un censo. Pero si es que yo puedo escoger al azar un grupo de hospitales y para que sean representativos, escojo un grupo del primer nivel, un grupo del segundo nivel, tercer nivel y el mismo número de establecimientos por cada distrito. Entonces, si yo tengo una muestra representativa, que va a ser mucho más pequeña de todos los establecimientos, me va a servir para hacer la inferencia, ¿no? Entonces yo digo, como mi muestra es representativa y tiene un nivel de significancia y un poder adecuado, puedo decir que mis datos representan para todo el Perú, o perdón, para todo el Lima. También puedes decidir hacer solamente en un subgrupo, como por ejemplo hospitales del primer nivel. Entonces tu nivel de inferencia o tus conclusiones van a irse solo a ese grupo en el que tú estás estudiando. Si quieres hacer en toda Latinoamérica, aquí hay un poco hay dos pasos.
revisar todas las historias clínicas o de una muestra representativa. Tampoco necesitas hacerlo de todos los países, también puedes escoger algunos países, digamos Nicaragua, Honduras y Guatemala. Entonces, cuando tú saques tus conclusiones, no vas a poder decir de todos los países de Latinoamérica, sino solamente para Nicaragua, Honduras y Guatemala. Entonces, ahí es un poco como a qué nivel de conclusiones quieres llegar y a qué nivel de conclusiones puedes llegar con los datos que estás utilizando. Puedes hacer un estudio, si vas a ir a hacia un punto retrospectivo, hacia un tiempo de seguimiento hacia atrás, entonces estás haciendo un estudio longitudinal. Tendrías como un video del momento. Un estudio transversal es una foto, no un video, no hay un seguimiento, es en un punto exacto. Entonces va a depender de qué pregunta o hasta qué es lo que quieres y puedes hacer. ¿Te convence la respuesta? Sí, doctora, muchísimas gracias. Listo. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿qué es un estudio de corte? No existe el estudio de corte, quizás he pronunciado mal, lo que son los estudios de cohorte, una H intermedia y una O. No existen los estudios de corte. Algunos enuncian como estudio de corte transversal, pero es más un tema de enunciado, de corte transversal, de corte longitudinal. No necesito usar la palabra corte, es o transversal o longitudinal, nada más. Me volvieron a preguntar sobre la diferencia entre caso control y una corte retrospectiva. A ver, déjenme, voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento y voy a ver si tengo alguna otra diapositiva de otro para ayudar a explicar mejor. Creo que lo tengo. Lo siento, no tengo un gráfico sobre una cohorte retrospectiva. Mm,
Oye, ¿pueden ver mi pantalla? Voy a intentar hacerlo acá. Tengo aquí, esta es una cohorte retrasada que tienen cáncer de pulmón. Y es que yo primero escojo a las personas de acuerdo al evento, o sea, si tiene cáncer o no tiene cáncer. No se puede dibujar acá. Va a haber un grupo de personas que va a tener cáncer y otro grupo de personas que no va a tener cáncer. Yo las he identificado cuando llegaron al consultorio y después de hacerles una prueba diagnóstica después de hacerle una prueba molecular, determino que algunos tienen cáncer y a otros no tienen cáncer. De pronto, les pregunto a las personas a qué factores de riesgo han estado expuestas hacia atrás, ¿no? Pero yo ya tengo quiénes han tenido cáncer y quiénes no han tenido cáncer. Y les pregunto, y algunas de ellas pueden haber usado, digamos, cáncer de cuello uterino. Hacia atrás, un grupo de las personas que tuvieron cáncer usó la vacuna de la VPH y otro grupo no usó vacuna de la VPH. Nuevamente. Y en quienes no tienen cáncer, también hacia atrás, algunos se vacunaron y otros no se vacunaron. Pero esta selección la he hecho con mi grupo de pacientes que llegaron al consultorio y yo ya tenía el diagnóstico de cáncer o no cáncer. Los he elegido los he seleccionado en base al evento, a la enfermedad, cáncer o no cáncer. De pronto, la campaña de cáncer de cuello uterino en todos los colegios a nivel nacional, en un caso hipotético. Entonces yo voy a al colegio más grande de Lima, del colegio de señoritas. Y esta política se implementó, digamos, en el 2010. En el 2010 se implementó la política de que todos los colegios de señoritas tenían que vacunarse contra tenían que usar la vacuna del VPH para prevenir el cáncer de cuello uterino. Algunas niñas dieron su consentimiento, los papás dieron su consentimiento para la vacuna o no vacuna. De pronto, como esta política fue implementada en el 2010, queremos saber qué tan bien funcionó o no. Y de aquí al año, hay alguien que está con el audio. ¿Se podría silenciar, por favor? Ya, gracias. Entonces, al año, al 2040, yo estoy ahorita en el 2040. Vamos a imaginar hipotéticamente que estamos en el 2040. Entonces, yo voy al registro del colegio, voy hacia atrás, al 2010, voy al registro del colegio y veo qué niñas recibieron la vacuna y qué niñas no recibieron la vacuna. He ido hacia atrás, pero no hasta este momento, yo no sé quiénes tienen o no han desarrollado cáncer de cuello uterino. No lo sé. No es lo primero que veo. Lo primero que hago es ir hacia atrás
y saber quiénes se han vacunado y quiénes no se han vacunado. De pronto las llamo a todas, consigo sus números, reviso sus historias clínicas, en un mundo ideal en el que en que las bases de datos están todas integradas y yo puedo saber el historial de todas las personas, voy, reviso sus datos y veo en estos 30 años quiénes han desarrollado cáncer de cuello uterino y quiénes no han desarrollado cáncer de cuello uterino. Algunas pueden haber desarrollado cáncer de cuello uterino en el 2020, en el 2030, 2035. Y luego voy a tener mi grupo de entre quienes se vacunaron, quienes desarrollaron cáncer sí, no, y quienes no se vacunaron, cáncer sí, no. Lo que yo he averiguado es quiénes desarrollaron cáncer. Lo primero que sabía era quiénes estuvieron expuestas o no. Esa es una cohorte retrospectiva. En un caso y control, lo que yo sabía era quiénes tienen o no tienen la enfermedad. Y hacia atrás averiguo quiénes estuvieron expuestas y quiénes no. Entonces, el punto de partida es lo que me ayuda a diferenciar entre una cohorte retrospectiva y un caso control. Si la selección va a ser en base al evento, es un caso control. Si la selección va a ser en base a la exposición, va a ser una cohorte. Espero que con esto quede un poco más claro. ¿Se entendió mejor? Listo. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en los estudios analíticos. Habíamos visto un transversal analítico, un casos y controles y estudios de cohorte. Sigue la lucha entre los activistas y las autoridades sanitarias para saber si se debe o no se debe utilizar ivermectina. Entonces, habíamos quedado en que el problema es que no se han controlado los factores, no podemos estar seguros. Tiene un nivel más alto de evidencia, que son los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, se hace un ensayo clínico, se selecciona 500 personas mayores de 18 años, todas mayores de 18 años, todas que viven en la misma provincia, todas con prueba positiva de COVID por PCR en las últimas 48 horas. Todas pesan 48 kilos a más, todas dan su consentimiento a participar. No pueden participar quienes han tomado ivermectina profiláctica hace 7 días, quienes requieren hospitalización y oxígeno y sin enfermedades concomitantes. Todos están con las mismas características, están totalmente equiparados. Entonces, no hay riesgo de que se confundan, ¿no? Todos están lo más homogéneos posibles. De pronto, al azar, un grupo de ellas, tabletas de ivermectina de acuerdo al peso. Y a otro grupo se les da tabletas de placebo de acuerdo al peso. Yo como investigador he intervenido y les he dado un grupo de tabletas y un grupo de placebo. Aquí ya hay intervención. La idea es hacerles un seguimiento por 28 días y ver en conferencias que un grupo recibe ivermectina y el otro no. ¿Quiénes requieren hospitalización? ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Quienes tomaron ivermectina y quienes no tomaron ivermectina tienen las mismas tasas de hospitalización, de requerimiento de oxígeno y de mortalidad. ¿Qué dicen la OMS, las autoridades sanitarias dicen se dan cuenta que controlando por todos estos factores la ivermectina no funciona, pero el grupo de muy entusiastas activistas dicen de que no, eso no es posible porque eso es un estudio chiquito. Antes se quejaban de que los estudios, cuando los reportes de casos eran poquitos, decían, no, que es suficiente.
Ahora que se tiene un estudio grande, dicen, no, es que solamente es para un grupito de hospitales, tiene que ser para más. Además, se realizó en un solo país y puede pasar lo contrario en otros lados, en otros hospitales, en otros países. Además, eso solo es un caso aislado. Entonces, bueno, para responder a su dilema, a su problema, ¿qué se puede hacer? Se puede ver qué pasa en otros países, ya no solamente en esta provincia, sino en otros países. Y viene un nivel más alto de evidencia, un diseño más grande, pero antes un breve repaso sobre aquí hemos visto diseños experimentales, ¿no? Los cuasi experimentos donde hay intervención, pero no están divididos al azar, y los ensayos clínicos, que es lo que acabamos de ver hace un momento, que hay una intervención, un grupo recibe intervención y un grupo no recibe intervención al azar, pero los grupos están lo más homogéneos posible. Entonces, ahora sí vamos al nivel más alto de evidencia, ¿no? O a uno que está en la cúspide. La revisión sistemática. Luego de revisar la literatura de todas las bases de datos del mundo, estoy exagerando, bueno, no todas del mundo, se seleccionan, se encuentra que se han hecho 10 ensayos clínicos diferentes en diferentes países, en diferentes hospitales, con ivermectina y con un grupo de control al que se le ha dado placebo o el tratamiento estándar. Cuando se revisaron todos estos estudios, se encontró que los tamaños de muestra van desde 24 a 298 participantes, no hay una dosis estándar de ivermectina, la mayoría de los estudios tenía un alto riesgo de sesgo, o sea, reportaban con algunos, con inconvenientes, con información sesgada. Solo uno tenía bajo riesgo de sesgo, un placebo o tratamiento estándar. La ivermectina no reduce el riesgo de hospitalización, no reduce los días de hospitalización, no reduce el requerimiento de ventilación mecánica y de tiempo de infección. O sea, no es en un solo país, son en muchos países, no es en un solo lugar, son en muchos lugares. Conclusión, la ivermectina no mejora el pronóstico de pacientes con COVID. A pesar de esto, los grupos activistas siguen reclamando y siguen diciendo de que todo es una conspiración para no darle los créditos que la ivermectina se merece. Pero ya hemos estado viendo de cómo este caso de la ivermectina, que en diferentes niveles de evidencia, las conclusiones son diferentes y cada uno tiene diferentes limitaciones. Recordamos, hemos visto la ivermectina en in vitro no es suficiente para hacer inferencias a nivel del humano. Las opiniones de expertos, editoriales, ideas, comentarios, no son evidencia suficiente para hacer recomendaciones. Se necesitan estudios en humanos. Al número de casos aislados que portan características en común, tenemos reporte de casos o series de casos. Se pueden hacer estudios transversales, descriptivos solo para saber qué pasa, o analíticos para comparar entre grupos o por algunas características. Podemos hacer estudios de casos y control en los que yo identifico primero el evento y luego voy hacia atrás para saber qué factores de exposición tuvieron, o estudios de cohorte en los que identifico el factor de exposición y sigo hacia adelante, hacia atrás. Están los estudios clínicos, los ensayos clínicos aleatorizados en los que hay una intervención asignada al azar en grupos con las características similares. Y más arriba están las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, ¿no? Hemos visto con el ejemplo de la ivermectina cómo este nivel de evidencia va variando, las conclusiones que se sacan, que pueden ser diferentes dependiendo de la pregunta que se va a responder, y cómo deberían soportarse también un poco las decisiones médicas, ¿no?
se pueden dar cuenta de que cada diseño tiene estrategias diferentes para responder una pregunta. Y debemos ser cautelosos porque siempre hay limitaciones. Por más que sea una revisión sistemática que esté muy en el top de la pirámide de la evidencia, sus conclusiones son solo para responder una pregunta específica, ¿no? Y eso sería todo.